Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 5. Vamos a hablar sobre el consenso y disenso, que básicamente es estar a favor o en contra. Entonces el diálogo es la base de la convivencia democrática, ya lo habíamos visto un poquito en la anterior clase. Entonces, ¿qué es el consenso? Pues es un acuerdo tras dialogar. No implica obviamente pensar igual, sino que tenemos que aceptar una decisión colectiva. Un ejemplo claro son las elecciones. Tal vez yo no esté de acuerdo con el presidente actual, pero ganó la mayoría. Entonces ese es un consenso. Un dato curioso es que la palabra consenso significa sentir juntos. ¿Ya? Entonces el disenso es en cambio lo contrario, que es la expresión de desacuerdo. Esto es natural en poblaciones democráticas porque permite sobre todo el diálogo entre nuevas ideas y sobre todo cuestionarse entre todas las personas. Entonces miren la diferencia. Consenso es estar de acuerdo en así no quiera, como por ejemplo en la elección del presidente. Yo tal vez no voté por él, pero ganó en la mayoría votó. Entonces ese es un consenso, yo lo tengo que aceptar. El disenso es lo opuesto, básicamente, que es estar en desacuerdo, básicamente. La importancia del consenso, obviamente, genera estabilidad, como lo tenemos, reduce conflictos, eso sí es un problema, pero con el consenso siempre se va a evitar lo menos posible, se supone. Y igual promueve la cooperación y decisiones aceptadas. A veces algunos gobiernos no lo hacen al 100% o no lo cumplen. Entonces, cuando existe un consenso significa que básicamente existe estabilidad, como lo estamos viviendo ahora, porque si no hubiera un paro y lo sacaran al presidente, etcétera, pero no, estamos prácticamente estables, si así lo queremos ver, pero de ahí siempre hay ese pro y ese contra. ¿Cuál es la importancia del disenso? Pues obviamente visibilizar los problemas, facilito criticar, facilito fomentar pensamiento crítico, evitar decisiones autoritarias. Por ejemplo, protestas aquí pacíficas, ¿no? Protestas como las que sabemos hacer aquí en Ecuador, que esos paros ya derrumban las ciudades. Entonces, cuando se hace protestas pacíficas, se aplica el disenso de manera muy buena. ¿Cuál es la relación entre estos dos entonces? No son opuestos, pero el consenso permite avanzar, el disenso permite mejorar, porque escuchar críticas, escuchar propuestas también es bueno. Entonces la clave de todo es el diálogo respetuoso. El rol del ciudadano siempre tiene que tener, como ya les he dicho un montón de veces, tenemos que tener una escucha activa, saber escuchar, respeto a las opiniones de los demás, argumentos, y lo voy a hacer con hechos, con evidencias, que esté comprobado. No puedo hablar por hablar. Apertura del aprendizaje, sí que es algo que si nosotros mantenemos el diálogo se da tranquilamente. ¿Cuáles son los espacios cotidianos de donde se delibera? Por ejemplo, en la escuela podemos armar un debate, en la comunidad, en asambleas, en la misma familia. También se la puede hacer ahora en las redes sociales. Se pelean nomás por los comentarios de Facebook, de TikTok, se hablan, construyen opiniones. Entonces eso ya depende de cada uno de nosotros, del interés que le tengamos a la política. Habrá unas personas que no les interese en lo absoluto y otras que sí. También tenemos aquí algunos ejemplos de consenso en la escuela. Por ejemplo, cuando acordamos las reglas, llegar temprano, a qué hora, etcétera. Decidir actividades, organizar proyectos grupales. Claro, obviamente en clases presenciales se los puede hacer esto. En línea pues prácticamente es autoritario, yo decido. Los ejemplos de disenso en la escuela también puede, como les decía, debates,
Obviamente existen opiniones distintas. Yo quiero hacer esto, profe, yo quiero hacer esto. Siempre va a haber ese conflicto eh, que siempre se va a resolver con el diálogo, obviamente. Siempre se llega a un consenso. Lo que gane la mayoría, pues eso se realiza. Los conflictos más comunes y las soluciones que podemos plantear, por ejemplo, los males entendidos, eso sucede desde la familia hasta la vida política nacional. ¿Cómo lo soluciono? Pues con diálogo, básicamente. Injusticias, pues hago reclamos. ¿A quién? A la justicia. Entonces, las diferencias, igual con la negociación. La falta de comunicación, tengo que tener un mediador. ¿Cuál es la importancia de la escucha activa? Primero, comprender al otro. Si yo escucho, si yo escucho, pues voy a comprender a la otra persona. Si voy a evitar conflictos, voy a construir confianza. Por ejemplo, nosotros como ser humano, solo el 25% escuchamos atentamente lo que nos digan. Y es complicado. No, a veces respondemos inmediatamente, nos están diciendo "Bro", y de una yo ya respondo. No esperamos que la otra persona termine de hablar y yo ya estoy hablando. Entonces, eso es importante. Primero que la otra persona termine de hablar y yo luego participo. Porque si no, no se entiende, va a generar los males entendidos y etcétera. ¿Cuáles son las técnicas para lograr el consenso? Primero buscar puntos en común, de decir, yo también quiero esto, pues entonces vamos con ese rumbo. Proponer soluciones intermedias, no necesariamente tener toda la razón uno, ceder cuando es necesario, tenemos que darnos cuenta si se puede cumplir o no, y si no, pues tengo que ceder básicamente. Enfocarme en un solo objetivo, porque a veces es muy fácil ponernos 1000 objetivos y a veces por tener muchos no cumplimos ni uno. Entonces siempre es mejor enfocarse de uno en uno. Las técnicas para manejar el disenso, pues siempre hay que validar esas opiniones, hay que ver si son ciertas, hay que evitar los ataques personales, que eso es lo que más sucede, sobre todo en la política, cuando no sé si se acuerdan de los debates presidenciales, ahí siempre es lo que pasa, no hay ese consenso, siempre están conversando bien y luego los ataques personales vienen, así que es algo que pasa lastimosamente en nuestro país. Hay que tener las reglas de respeto y sobre todo no imponer la idea. No porque yo diga la idea va a estar correctamente, yo me puedo equivocar tranquilamente. Entonces no debemos imponer nuestras ideas. Darla como idea sí, pero no imponerla. Entonces el consenso y la democracia, nosotros vemos que eso está muy presente. Las decisiones públicas necesitan apoyo social. Cuando alguien se vota a las elecciones, necesita el apoyo de nosotros. Nosotros prácticamente los elegimos, aunque luego nos quejemos, nosotros los elegimos. Que genera estabilidad, el disenso impulsa estas reformas porque genera controversia. Entonces el disenso como participación ciudadana, cuando se hacen marchas, cuando se hacen debates, cuando se denuncia públicamente, ahí está presente el disenso. Eh, Obviamente solo son válidos si son pacíficos, porque si no lo son, pues es complicado que sirva. Entonces siempre han logrado a grandes avances sociales, lo hemos visto en la mayoría de países democráticos, que ellos se eligen y básicamente existe un consenso, el que gane ya pues, se queda en el poder. ¿Cuáles son los riesgos del mal manejo? Pues la polarización, solo existe el poder en una sola mano, los conflictos prolongados, ruptura de convivencia, desconfianza de autoridades, y vemos que esto pasa hoy en día aquí en Ecuador. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entonces entender que el consenso y disenso, básicamente dialogar a favor y en contra, es fortalecer la ciudadanía, la democracia.
Entonces, si yo respeto y yo converso con valores, me va a permitir a convivir con gran diversidad, vamos a vivir en una cultura de paz como sociedad y obviamente vamos a mejorar. Listo, entonces acabamos el tema número 5. No, no hay debercito, no les voy a mandar porque ando enfermo y no me da para la cabecita. Entonces, mañana sí ya les mando debercito, hoy día no tienen deber y que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.